se dijo, la estadística descriptiva se encarga de describir la población. Entonces, en este tercer video vamos a seguir hablando de estadística descriptiva y vamos a hablar cómo esta, a través de gráficos, puede describir a una población. O dicho de otra manera, ¿qué gráficos se utilizan en estadística descriptiva que son útiles para describir una población? El primero que tenemos es el histograma de frecuencia. El histograma de frecuencia es una gráfica muy importante para describir la naturaleza de las distribuciones, puesto que muchos programas de cómputo estadístico y calculadoras generan histogramas de forma automática. No es tan importante dominar los procedimientos mecánicos para construirlos. En cambio, debemos enfocarnos en el desarrollo de habilidades de observar un histograma y entender la naturaleza de la distribución de los datos. El primer paso para realizar un histograma es la creación de una tabla de distribución de frecuencia. El histograma es básicamente la representación gráfica de la tabla de frecuencia. En la escala horizontal, la marca se marca cada barra del histograma con una frontera de clase inferior a la izquierda y su frontera de clase superior a la derecha. Izquierda, derecha. Como se observa aquí en la figura, que representa las actrices que han ganado el premio Oscar de la Academia durante los 76 años que se han estado realizando. Es decir, este histograma representa la tabla de frecuencia que en el video número 2 habíamos realizado. Si se acuerdan ustedes, en esta tabla de frecuencia las clases eran 20 a 21 a 30. Entonces aquí tenemos 20.5 y 30.5. Lo que hace aquí este histograma de frecuencia es aumentarle a la mitad de la marca de clase, del límite de la marca de clase. En vez de utilizar las fronteras de clase a lo largo del eje horizontal, a menudo es práctico el uso de los valores de la marca de clase en el centro de la barra correspondiente. El uso de valores de la marca de clase es muy común en los programas de cómputo que generan histogramas de manera automática. La escala horizontal utiliza las fronteras de clase o las marcas de clase, mientras que la escala vertical utiliza la frecuencia de clase. En el caso de histograma de frecuencias relativas, en la escala horizontal usa las marcas de clase igual que el histograma de frecuencia. La diferencia es que en la escala horizontal ya utiliza la frecuencia relativa. Antes de construir un histograma a partir de la distribución de frecuencia, debemos hablar de la escala que se emplean en los ejes vertical y horizontal. La frecuencia máxima o el siguiente número más alto debería sugerir un valor para la parte superior de la escala vertical. En el caso de las mujeres que ganan el premio Oscar, la frecuencia más alta fue 30. Por eso aquí en la escala horizontal el límite máximo lo fijan en 30 y el 0 tiene que estar en el inferior. No se puede partir de otro número, siempre debemos de partir del 0. La escala horizontal debe subdividirse de tal forma que permita a que todas las clases se ajusten bien. De manera ideal
es necesario que intentemos seguir las reglas generales, que la altura vertical del histograma debe medir alrededor de las 3/4 partes de la anchura total. A ambos ejes se les asignan etiquetas claras. Aquí está. En el eje horizontal, edades de las mujeres y actrices, y en el eje horizontal vertical, las frecuencias. Un histograma de frecuencia relativa tiene la misma forma y escala horizontal del histograma, pero la escala vertical está marcada con frecuencias relativas en vez de frecuencias reales. Recuerde que el objetivo no es siempre construir un histograma, sino entender algo acerca de los datos. Aplique el criterio que para ver más posible aprender de ellos. El centro de los datos, la variación que estudió con anterioridad, la formación de distribución y la existencia o ausencia de valores extremos, valores que se encuentren lejos de los demás. Al examinar la figura, vemos que el histograma se centra alrededor de los 35. Que los valores varían aproximadamente de 21 a 80, y que la forma de distribución es más calcada hacia la izquierda, lo cual significa que las actrices que ganan el Oscar tienden a ser desproporcionalmente más jóvenes y que pocas actrices mayores se les otorga este premio. También se puede observar que las mujeres tienen un sesgo positivo, que la media y la media están a la derecha de la moda. Entonces, las gráficas de histograma nos permiten ver si los datos tienen una representación normal o sesgada. Otra de las imágenes es el polígono de frecuencia. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clase. Los puntos están encima de la marca de clase. Observe aquí la figura que presenta el polígono de frecuencia correspondiente a la altura de los puntos corresponden a la frecuencia de clases, en tanto que las alturas de los puntos corresponden a la frecuencia de clase. La altura, en tanto que los segmentos lineales tienden hacia la derecha y hacia la izquierda, de manera que la gráfica inicia sobre el eje horizontal y termina sobre el eje horizontal. Una variable del polígono de frecuencia básico es el polígono de frecuencia relativa, que coloca a esta última en la escala vertical. Al tratar de comparar dos conjuntos de datos, a menudo es muy útil graficar dos polígonos de frecuencia relativa sobre el mismo eje, que ilustra los polígonos de frecuencia relativa. Este polígono de frecuencia ilustra los datos de frecuencia relativa para las mujeres y los datos de frecuencia relativa para los actores. Es claro visualizar que las actrices tienden a ser más jóvenes que los contraparte masculino. A lo largo, que es realmente maravilloso, permite una comparación de los datos que no sería posible mediante un examen visual de la lista de datos de la tabla de frecuencia que antes se haya realizado. Es como un buen maestro de poesía que revela el significado real del poema, por razones que no se explicarían aquí.
parece que hay algún tipo de discriminación de género basados en la edad, según lo que se observa en este polígono de frecuencia. El siguiente gráfico que también se utiliza para describir a una población es el de ojiva. Una ojiva es una gráfica lineal que representa frecuencias acumulativas, de la misma forma que la distribución de frecuencias acumuladas. Observe que la ojiva utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y que la gráfica comienza con frontera inferior en la primera clase y termina con la frontera superior en la última clase. Las ojivas son útiles para determinar el número de valores que se encuentran por debajo de un valor específico. Por ejemplo, vea la figura donde se muestra que 70 de las edades son menores, el 70% de las edades son menores que 50 años. Es decir, las mujeres que ganan el Oscar, el 70% de las mujeres que ganan el Oscar tienen menos de 50 años. Otro de los gráficos que se utilizan para realizar una estadística descriptiva es el gráfico de puntos. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan, valores iguales se apilan. Observe la gráfica de puntos generada con Minitag que presenta las edades de las mejores actrices. Los dos puntos que aparecen a la izquierda representan las edades de 21 y 22 años. Los siguientes dos puntos se apilan arriba del 24, indicando que dos de las actrices tenían 24 años de edad cuando reciben el Oscar. En esta gráfica podemos ver que las edades por arriba de 48 años son escasas y que están algo separadas. Esta gráfica de puntos nos permite localizar fácilmente los valores de moda, es decir, la mayoría de las actrices tenían alrededor de 35 años cuando ganaron un premio Oscar. La siguiente gráfica que nos permite también ver o describir una población es la de tallos y hojas. Una gráfica de tallos y hojas representa datos que separa cada valor en dos partes del tallo. El dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito extremo derecho. La siguiente ilustración muestra una gráfica de tallo y hojas con las edades de las mejores actrices que aparecen en la tabla que habíamos hecho en el video número 2. Dichas edades ordenan de forma creciente, son 21, 22, 24, 24, 25, 25, 25 y así. Por ejemplo, acá sería 60, 61, 63. Hubo una de 74 y no hubo de 80. Entonces aquí podemos ver que los valores son 50 y 54. Si colocamos la gráfica, los datos, veremos que una distribución de esos datos. Una gran ventaja de la gráfica de tallos y hojas radica en que nos permite ver la distribución de los datos al mismo tiempo retener toda la información de la lista original. En caso de ser necesario, podríamos construir la lista de valores originales. Otra ventaja es que construcción de una gráfica de tallos y hojas implica una forma fácil y rápida de ordenar los datos, acomodarlos en orden, y algunos procedimientos estadísticos requieren
de un ordenamiento como el cálculo de la mediana o de los percentiles. La región de los dígitos en una gráfica de tallos y hojas son similares en naturaleza a la barra del histograma. Uno de los lineamientos para construcción de un histograma es que se incluyan entre 5 y 20 clases, lo cual se aplica a la gráfica de tallos y hojas por las mismas razones. Por lo general, obtenemos mejores gráficas de tallos y hojas al redondear primero los valores de los datos originales. Además, este tipo de gráficas pueden expandirse para incluir más renglones y condensar para disminuir el número de renglones. Otra gráfica que se utiliza para describir una población es la gráfica de Pareto. La Federal Communication Commission verifica la calidad del servicio telefónico en Estados Unidos. Algunas de las críticas en contra de la compañía telefónica incluyen los cierres, que implica cambiar la compañía al cliente sin el consentimiento de este. Los gastos no autorizados. Datos recientes de la FCC mostraron que las quejas en contra de la compañía telefónica estadounidense eran las siguientes: 4.473 por tarifas y servicios, 1.007 por marketing, 766 por llamadas internacionales, 614 por cargos de acceso, 534 por servicios de operadora, 12.478 por cierre y 1.214 por gastos no autorizados. Si usted fuese reportero de un medio impreso, ¿cómo presentaría dicha información? La simple escritura de oraciones con datos numéricos quizás no lleve a una verdadera comprensión. Una mejor técnica consiste en utilizar la gráfica conveniente. La gráfica de Pareto sería la adecuada. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se ordenan de acuerdo a la frecuencia, de mayor frecuencia a menor frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto la frecuencia como frecuencias relativas. La barra más alta se coloca a la izquierda y la barra más pequeña se coloca a la derecha. Al ordenar las barras por frecuencia, esta gráfica enfoca la atención en las categorías más importantes. La figura es una gráfica de Pareto que muestra con claridad que el cierre es por mucho el asunto más grave de las quejas del cliente respecto a la empresa telefónica. Otro tipo de gráfica y que ustedes ya han observado en muchas ocasiones es la gráfica de las gráficas circulares. Las gráficas circulares también se utilizan para visualizar datos cualitativos. En la figura vemos un ejemplo de una gráfica circular que representa datos cualitativos como fueran rebanadas de un pastel. En la figura representan los mismos datos de la figura del diagrama de Pareto. Para construir una gráfica circular se divide el círculo en proporciones adecuadas. La categoría de quejas por cierre representan el 59% del total, de tal modo que la porción que representa el cierre debería abarcar el 59% total, con un ángulo central de .59 de 360 o 212 grados centígrados. La gráfica de Pareto de la gráfica anterior y la gráfica circular que estaba en esta diapositiva representan los mismos datos en formas diferentes, pero una comparación probablemente demuestra que la gráfica de Pareto es mejor para resaltar los tamaños relativos de distintos componentes. Esto explica por qué muchas compañías como Boeing Aircraft utilizan gráficas de Pareto con gran frecuencia.
Otro tipo de gráficos es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una gráfica de datos apareados XY con un eje X y con un eje Y. Los datos se aparean de tal forma que cada valor de un conjunto de datos corresponde a un valor de un segmento de conjunto de datos. Para elaborar manualmente un diagrama de dispersión, construya un eje horizontal para los valores de la primera variable y construya un eje vertical para los valores de la segunda variable, y después grafique los puntos. El patrón de los puntos graficados suelen ser útiles para determinar si existe alguna relación entre las dos variables. Este aspecto se estudia a profundidad más adelante, cuando hablemos de las correlaciones en la unidad 3 del programa de estadística. Uno de los usos clásicos que se le dio al diagrama de dispersión es el cálculo del número de sonidos que se emiten un grillillo por minuto en relación con la temperatura en grados Fahrenheit. Utiliza los datos de The Song of Insects for Years, George Pierce, de Harvard University Press. Minitab produjo un diagrama de dispersión que aquí se presenta. Al parecer existe una relación entre los sonidos y la temperatura, como indica el patrón de puntos. Por lo tanto, es posible usar los grillos como un termómetro. Otra gráfica es la serie de tiempo. La gráfica de serie de tiempo incluye la serie de tiempo los cuales se reúnen en diferentes momentos. Por ejemplo, la gráfica de serie de tiempo generada por el programa SPSS, que representa abajo indica el número de pantallas de autocinemas existentes en un periodo reciente de 17 años, basados en datos de National Association of Theatre Owners. Vemos que para este periodo existe una clara tendencia de valores decrecientes, lo que alguna vez fue parte importante de los Estados Unidos, en especial para el autor. En esta decadencia, afortunadamente la tasa de disminución parece ser menor que a finales de la década de los 80. Con frecuencia es sumamente importante conocer los cambios en los valores de una población a través del tiempo. Muchas compañías cayeron en bancarrota porque no verificaban la calidad de sus bienes y servicios, y las demandas incorrectas crecían y creían que trataban con datos estables. No se dieron cuenta de que su producto se volvía muy defectuoso conforme cambiaban importantes características de la población. El mundo necesita desesperadamente más personas con la capacidad de ser creativas y originales para crear una gráfica que revele de manera efectiva las naturalezas de los datos. En la actualidad, las gráficas que aparecen en periódicos, revistas y televisiones suelen ser creadas por reporteros con un entrenamiento en periodismo o comunicación colectiva, aunque no con escasa o casi nula capacitación en el trabajo formal con los datos, es decir, con estadística. En esta lámina vemos la gráfica de estadística que se ha considerado hasta la fecha la más y mejor gráfica estadística que se haya elaborado jamás. Esta figura incluye 6 variables diferentes respecto a la marcha del ejército de Napoleón hacia Moscú en 1812 a 1813. La banda gruesa a la izquierda representa el tamaño del ejército cuando desde Polonia inició la invasión a Rusia. La banda inferior muestra el tamaño durante la retirada con las temperaturas y fechas correspondientes.
Aunque Charles Jobs Minard la elaboró en 1861, esta gráfica es ingeniosa aún desde la perspectiva actual. Entonces, ya se describieron las diferentes gráficas que son usadas para describir a la población. Sin embargo, el hecho de hacer un gráfico no se debe de limitarse a las gráficas existentes, sino que como analistas de datos podemos ser creativos y generar nuevas y mejores gráficas que representen a una muestra.